Muchas gracias, estimada senadora. Buenas tardes a todos y a todos. A todas, perdón, preparé una presentación. No sé si la podríamos proyectar, por favor. Seré muy breve. Cuéntenos mientras tanto Perfecto. su delegatura, ¿desde cuándo existe? Senadora, esta delegada fue creada en el 2020 por una resolución de diciembre de ese año, pero entró realmente en funcionamiento en el 2012. Entonces somos un infante de 3 años y básicamente está construida alrededor de cómo desde la Defensoría del Pueblo podemos promover una agenda de derechos humanos y derechos fundamentales en la innovación pública, derechos emergentes, derechos innominados. Y pues muchas gracias por la invitación y también pues extiendo un saludo cordial de la señora defensora. Pero bueno, mientras podemos proyectar la presentación, yo simplemente quería compartir algunas reflexiones que creo que encajan muy bien dentro de lo que se ha presentado el día de hoy. El primer punto, y muy de la mano de lo que señalaba la señora senadora Aida Bella al principio de su intervención, nosotros desde la Defensoría del Pueblo y nosotras desde la Defensoría del Pueblo consideramos que una prioridad en la reforma del sistema de contratación pública SEPCOP debe ser la optimización de la usabilidad, entendiendo esta no solo como una cuestión técnica, sino como también la señora Lozano lo explicó muy bien en su intervención, se trata de un asunto fundamental de derechos humanos. La siguiente, por favor. Estos serán los puntos muy rápidamente, no sé, perdón porque quedó así, yo me aseguré que quedara bien, pero bueno, la siguiente, por favor. Exacto. Mi primer punto, y como lo señalaba muy en línea con lo que la senadora Bella presentó en su intervención, cualquier reforma al SECOP tiene que considerar que se trata de un asunto de derechos humanos y como tal tiene que darle una prioridad a la usabilidad de la herramienta. Actualmente, como ya lo explicaron mis predecesores, la interfase del SECOP presenta barreras significativas para usuarios no especializados, lo cual constituye una limitación concreta al ejercicio de un derecho fundamental, que como la senadora Lozano lo explicó muy bien en su presentación inicial, no es otro que el acceso a la información pública. Por esta razón, el sistema debe evolucionar hacia una experiencia intuitiva y simplificada, que facilite de manera efectiva el acceso a toda la información relacionada con la contratación pública. Para lograr este objetivo, la siguiente, por favor. Desde la Defensoría del Pueblo queremos hacer una propuesta muy amable y cordial a el señor director de Colombia Compra Eficiente. Y es que creemos que este proceso de implementación, y va muy de la mano con lo que señaló también el senador Lemus y el senador Roldán y el senador Fuelantala al principio de esta intervención, y es que SECOP es información. Y acá hay una gran experiencia a partir de los datos públicos y de la evidencia que se puede construir a partir de lo ya recaudado. Y por ejemplo, el senador Roldán señalaba con mucha precisión en el concepto de la defensoría que pues en el SECOP hay una información muy valiosa para construir una matriz muy importante para proteger el acceso a la información pública, algo que también señalaba el senador Lemus y el senador Fuelantala alrededor de las actualizaciones de SECOP. ¿Qué es el diseño centrado en el usuario? Básicamente, este enfoque no se limita a mejores estéticas, que el color sea diferente, que haya una mejor paleta de colores, sino que implica realmente una participación activa sobre todo de los ciudadanos y las ciudadanas y funcionarios públicos en el rediseño de esta plataforma. La metodología de diseño centrado en el usuario no es otra cosa que conocer profundamente las necesidades, expectativas y contextos reales del uso y desarrollo de las soluciones adaptadas dentro de la plataforma. Al involucrar a estos usuarios desde la Defensoría del Pueblo, creemos que en cada etapa de este proceso, desde la investigación inicial hasta la evaluación final, se puede asegurar que las soluciones desarrolladas realmente respondan a las demandas sociales de transparencia, participación y rendición de cuentas, que por ejemplo tanto la senadora Lozano como la senadora Bella mencionaron como partes fundamentales de esta discusión pública. El diseño centrado en el usuario también conlleva un compromiso explícito con la inclusión digital. Eso quiere decir que este sistema tiene que ser accesible y utilizable para todas las personas, independientemente de su condición técnica, habilidades digitales, cogniciones físicas o cognitivas.
Por lo tanto, este diseño debe contemplar interfaces claras, una navegación sencilla, un lenguaje accesible, como lo señalaba la senadora Lozano al terminar su intervención, y procedimientos ágiles que permitan la participación efectiva. La siguiente, por favor. Esto quiere decir que no se debe considerar solo el acceso a la información pública desde una perspectiva tecnológica, sino con un enfoque de derechos humanos. Y acá, por ejemplo, traigo un tema muy importante del que voy a hablar un poco, y es el principio de transparencia algorítmica. Ya voy a adelantarme un poco a qué significa ese principio, pero este es un debate público que sin duda tiene que incorporar ese principio. El acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho fundamental, pero además recientemente la Corte Constitucional, en la sentencia T067 del 2025, señaló que la transparencia algorítmica es parte del núcleo esencial de ese derecho e impuso unas obligaciones al Estado colombiano de transparencia activa que un escenario como este deberían recoger y que sin duda es una oportunidad valiosa para seguir experimentando en soluciones que puedan ser cercanas al ciudadano. En ese sentido, y un poco en línea con lo que señalaba Kevin y Iván, la incorporación de funcionalidades avanzadas de búsqueda y filtrado, que no necesariamente tienen que ser soluciones de inteligencia artificial, es crucial. Buscadores semánticos, herramientas que permitan información o filtrar información por criterios específicos y mecanismos que faciliten el acceso a documentos puntuales, deben integrarse en criterio de la Defensoría en la nueva plataforma. Estas herramientas deben estar diseñadas pensando en todos los públicos, de nuevo, desde expertos hasta ciudadanos e información especializada. La siguiente diapositiva, y acá voy a hacerle una propaganda a Kevin, que no sabía que iba a estar hasta esta mañana. Kevin publicó un documento de investigación que yo con mucha entusiasmo recomiendo, que es un documento público de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que se llama Sesgo de datos en aplicaciones de aprendizaje automático, un estudio de caso de un modelo no supervisado para identificar el riesgo de contratación en la el riesgo de corrupción en la contratación pública colombiana. Kevin hace un trabajo fascinante que explica el poder de la transparencia algorítmica, en mi opinión, y en la opinión de la Defensoría. Específicamente, Kevin en este ejercicio muestra cómo la falta de transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos empleados para identificar riesgos de corrupción puede derivar en sesgos que comprometen la integridad y efectividad de estos mecanismos. Es decir, la información que está en SECOP, si no está construida alrededor de un principio de transparencia algorítmica, por cualquier reforma que se haga, realmente no va a cumplir un rol muy importante de transparencia y de lucha contra la corrupción. Kevin, por ejemplo, identifica sesgos específicos como los sesgos de representación, medición y variables omitidas. No voy a adentrarme más porque estoy enfrente del autor y si cometo alguna imprecisión me daría mucha vergüenza. Pero básicamente, para terminar, yo quisiera retomar esta idea de transparencia algorítmica. La transparencia algorítmica no es otra cosa que el Estado colombiano le explique a sus ciudadanos cómo están funcionando los sistemas de información automatizada como SECOP, por ejemplo. Ahí puede haber algunas diferencias, como el CEO que me antecedió habló, si tiene que dar un código fuente, tiene que tener una propiedad del código fuente. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros sí nos acercamos más a una posición como la de Colombia Compra Eficiente, donde el Estado colombiano tiene que tener el código fuente, pero además tiene que revelar información a partir de un test de daño a los ciudadanos de cuál es ese código fuente y cuáles son los algoritmos que se están utilizando. Pero por supuesto se parte de una discusión más amplia. La reforma en ese sentido debe priorizar, y finalmente ya para terminar, por favor la siguiente diapositiva, los temas de interoperabilidad. Debe ser interoperable, no voy a detenerme mucho en esto porque ya las personas que me precedieron lo señalaron con mucha más precisión, pero de nuevo señalando lo que el senador Roldán, la senadora Bella, la senadora Lozano mencionaron también en este tema. Creo que es muy importante y por supuesto también el senador Fuelantala lo mencionó en su intervención. La interoperabilidad permite una eficiencia administrativa y promueve una visión integral del gasto público, permitiendo ser más precisos y completos sobre la ejecución presupuestal. Ya para concluir, la siguiente por favor, insistimos desde la Defensoría del Pueblo en 5 puntos fundamentales. La reforma no es solo técnica, implica un compromiso con los derechos fundamentales y los derechos humanos, particularmente el derecho de acceso a la información pública. El éxito depende de una colaboración continua entre el Estado, la sociedad civil,
la academia y la ciudadanía, y por ejemplo la mesa técnica que se propuso al principio de las intervenciones expertas, creo que es un buen espacio y desde la Defensoría del Pueblo nos encantaría acompañar esa mesa técnica. El tercer punto, en línea con lo que señalaba la senadora Abella, la transparencia algorítmica y la calidad de los datos son fundamentales para evitar esos sesgos y asegurar decisiones justas en la contratación pública, pero también que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan por qué el Estado colombiano está utilizando ese sistema automatizado y cuáles fueron las decisiones de diseño que se tomaron. Finalmente, el diseño centrado en el usuario, creemos desde la Defensoría, es una herramienta importantísima para incluir a los ciudadanos, a los investigadores, a la sociedad civil en el diseño de la plataforma y garantizar un derecho de inclusión digital que tiene que ser parte de toda política pública en este tipo de discusiones. Y finalmente, ya para terminar, y compartiendo también lo que señalaba el senador Lemus, el senador Merec también lo señaló y el senador Roldán, una plataforma interoperable y usable fortalece la democracia, permite una rendición de cuentas a partir de la información que se construye y sin duda es un elemento fundamental para fortalecer el principio de participación ciudadana en la democracia y en el Estado social de derecho. Con eso termino, senadora. Muchas gracias y muy atento a poder participar en estos debates. Mil